Buenas tardes, hoy 23 de junio de 2021. Iniciamos la clase de Hormigón 2 número 25 en esta tarde lluviosa en Ciudad de Panamá para los grupos 1 y C 143 y 144 de Licenciatura en Ingeniería Civil. Como siempre iniciamos todas nuestras sesiones con un periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, solamente levante su mano para atenderle. Ok, iniciemos entonces. Déjenme revisar nada más que tengo todo mi material a mano. Un segundito. Ok. Listo, muy bien. Vamos a empezar entonces. Bien, voy a compartir pantalla para que comencemos con nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. Bien, habíamos comenzado a describir el método que se utiliza para diseñar losas postensadas y también para diseñar elementos prefabricados. Pero aquí nos vamos a enfocar más en el caso de losas postensadas porque es lo que más se desarrolla en nuestro medio. Pero son los mismos principios para el prefabricado y para las losas postensadas. El método de balance de carga que fue introducido por T.Y. Lin en 1963. Estuvimos planteando de que en una analogía de un cable tensado va a aplicar un empuje vertical hacia arriba, uniforme. Si el cable es parabólico, la carga aplicada es uniformemente distribuida y su magnitud se puede determinar haciendo momento con respecto al centro donde el cable es completamente horizontal. Entonces esta P del cable por esta Y, que es la distancia que forma la curvatura completa del cable, que es la distancia del perfil más alto que tiene el cable. P por Y es igual a W cuadrado sobre 8. Así que si uno despeja de allí esa carga equivalente, sería 8 veces la tensión de los cables por la distancia de la ordenada del perfil más alto, Y, que ocurre en el centro, entre L cuadrado. ¿Qué hacemos nosotros? Y esto ocurre para todos los claros internos, con excepción de los cantos libres donde el momento, pues sabemos que es W cuadrado sobre 2, el momento máximo, de donde la carga equivalente en un canto libre, despejando la W equivalente, es 2 veces la tensión de los cables por la Y del canto libre por la luz del canto libre al cuadrado. Hablamos también del recubrimiento. En los claros internos es preferible utilizar el recubrimiento
mínimo de 2 centímetros. Sin embargo, para los claros exteriores, que están más propensos a la acción de la intemperie, porque están menos protegidos, ahí es preferible usar un poquito más. 4 centímetros sería lo ideal, que sería el doble de esto, ¿no? El doble del recubrimiento que utilizamos en los claros interiores. Entonces, ¿qué hacemos en el método de el balance de cargas? Nosotros tenemos nuestro cálculo de cargas, que es de lo primero que hacemos en el diseño. Tenemos nuestra carga muerta total, nuestra carga viva total, y vamos a seleccionar, y esto es a criterio del diseñador, un rango para la carga equivalente entre un 50 a un 100% de la carga muerta. En los textos norteamericanos, ustedes van a ver que ellos utilizan un porcentaje del peso propio. Recuerde que siempre hago énfasis en lo que se hace a nivel de los textos, que la mayoría son norteamericanos, y la adecuación que nosotros tenemos que hacerle a nuestro medio. Sí, a veces los estudiantes piensan que, bueno, porque es un texto y está escrito por un doctor de Estados Unidos o de Europa, eso es aplicable en todos los casos y no necesariamente. Esta es una de las consideraciones que debemos tener siempre presente. En nuestro caso, como nosotros tenemos cargas muertas mayores que las que se utilizan en otros lugares, porque utilizamos baldosas que tienen un peso importante, utilizamos mampostería mayormente para las cargas de paredes, así que nuestra carga muerta fácilmente puede ser el doble o más inclusive que lo que se utiliza en otras latitudes. Así que en el caso nuestro, Panamá específicamente, es recomendable balancear entre un 50% a un 100%, no del peso propio, sino de la carga muerta total. Si utilizáramos el peso propio solamente, estaríamos balanceando muy poco de la carga. Se los menciono porque en el ejemplo que vamos a desarrollar, que está basado en un caso en Estados Unidos, ellos utilizan un porcentaje del peso propio. Hay que ir haciendo estas adecuaciones para las consideraciones nuestras en Panamá. Entonces, si ya conocemos la carga muerta y decidimos balancear un porcentaje de ella, y este es un rango apropiado, ya nosotros conocemos entonces el valor de la carga equivalente. Con ese valor de la carga equivalente yo puedo determinar la cantidad de cables y un perfil. Si ya conocemos nuestra carga equivalente, yo puedo definir un perfil con el que voy a trabajar mientras observe, mientras mayor sea la ordenada de la parábola de los cables, por supuesto, mayor será el empuje hacia arriba y más eficiente será el sistema. Así que nosotros debemos procurar darle a nuestra parábola la mayor curvatura posible, porque evidentemente eso va a representar mejor eficiencia del sistema. Observe lo siguiente, si esta Y nosotros la pasamos para acá, o si lo vemos aquí mejor, acá atrás. Si esta Y yo la paso para aquí dividiendo, a mayor ordenada Y menos cantidad de cables requeriría para producir el mismo empuje vertical hacia arriba. Entonces, la eficiencia va de la mano de ese perfil del cable que nosotros utilicemos. Así que debemos procurar darle la mayor Y posible, el mayor perfil posible a los cables. Claro, yo tengo que recordar que debo respetar los recubrimientos. En la parte superior no es necesario incrementar el recubrimiento porque en las losas, acá arriba nosotros tenemos la protección que brinda el acabado de piso. Aquí hay un mortero, unas baldosas que en la mayoría de los casos, a no ser que se trate de una losa de estacionamiento, que si no lleva acabado de piso, usted tiene que ver qué es lo que tiene, ¿no? Pero por lo general, sí hay un acabado de piso, ya sea alfombras, mosaicos, etc.
Es que aquí el recubrimiento nosotros lo podemos mantener casi siempre en 2.5 centímetros en la parte superior. Así es que allí ancle el cable, porque mientras más alto sea el perfil en esos puntos, mayor será mi Y también. En la parte inferior es donde hay que tener el cuidado que yo mencionaba. En los claros interiores utilizar 2,5 centímetros, en los claros exteriores utilizar entonces 4 centímetros, el recubrimiento, perdón, 2 centímetros, al centro del cable sería 2,5, etcétera, ¿no? Acá sería 4.5 si estamos hablando ya de la distancia al centro del cable. Entonces, nosotros seleccionamos un perfil respetando los recubrimientos y ya conocido el perfil y la carga equivalente, yo puedo encontrar o puedo hacer un estimado de la cantidad de cables. Porque esa carga va a ser igual a el esfuerzo efectivo, luego de pérdidas y todo lo demás, por el área del preesfuerzo. Y esta área del preesfuerzo es el número de cables por el área de uno de los cables, por supuesto. Y el área de uno de los cables ya nosotros sabemos que el cable de media tiene un área de 0. Permítame. El área de los cables sabemos que es 0.153 pulgadas cuadradas. Entonces ya aquí automáticamente, si yo tengo mi esfuerzo efectivo, que lo conozco porque es el esfuerzo del tensado menos las pérdidas, yo puedo encontrar cuánto es el número de cables que necesito para aplicar esa carga equivalente que la selecciono de este rango acá. Entonces en el procedimiento empezamos seleccionando la sección transversal, ahí nos referimos específicamente al espesor de losa, que si es una losa posttensada, L/40. Esto es para una losa posttensada. Conocido el espesor, yo tengo el peso propio de la losa, multiplicando por la gama del concreto, tengo las demás cargas que intervienen, así que yo tengo la carga muerta total. Si tengo la carga muerta total, selecciono un porcentaje con el que vaya a trabajar. Alguien puede decir, yo voy a trabajar con un 75, un 80%, que sería un valor intermedio. En ocasiones, cuando hay cargas muertas importantes, yo me he ido al límite, al 100% de la carga muerta, porque estoy dentro del rango. Si no, entonces yo puedo balancear un 75, un 80%, de manera que si esa es la carga que yo voy a balancear y yo tengo un perfil, yo puedo seleccionar cuál sería la carga equivalente o a partir de la carga equivalente, perdón, puedo calcular una cantidad de cables. Entonces, observa lo que señalo aquí, ensayar, porque eso es lo que hacemos en un diseño. Nosotros hacemos una propuesta preliminar que después tenemos que verificarla haciendo todos los análisis. Y fíjense que aquí hablamos de cantidad de cables para cada tramo con su perfil. Aquí hay dos variables que intervienen: número de cables y el perfil. El perfil, cuando hablamos del perfil nos referimos a estas ordenadas de la parábola. Y creo que aquí es conveniente apoyarme en esta explicación para ustedes con el proyecto que ustedes tienen que desarrollar. Fíjense que aquí estamos diciendo que hay una cantidad de cables para cada tramo. Ojo con esto. Y un perfil para cada tramo. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a ver el proyecto suyo, donde está, que estoy calificando los otros proyectos. Permítanme. Aquí está. Ok. Esta imagen está perfecta. Y decíamos que nosotros vamos a diseñar para su proyecto este marco.
Si observamos, este marco tiene un ancho tributario uniforme de 3,25 más 3 metros, 6,25 en total. Mismo ancho tributario para todos los claros. Sin embargo, yo tengo luces diferentes. Yo tengo luces de 7, 7,50, 6, 7,50 y 6. Voy a colocarlas acá abajo para guiarnos mejor. Aquí tenemos una luz de 7, 7,50, 6, 7,50 y 6. Bien. A nivel de elevación, yo aquí voy a tener, a ver si lo puedo dibujar aquí mismo. Tengo mi columna de borde. Tengo esta columna. Voy a exagerar en cuanto al espesor para poder dibujar bien. Aquí tendríamos el espesor total del losa. Obviamente esto no está a escala. Y si usted tiene luces aquí de 7,50, que sería la máxima, L sobre 40, estaremos hablando aquí de una losa que usted bien puede diseñarla en 19 centímetros. 19 o 20 centímetros sería un buen parámetro aquí para esta losa postensada. Observe que ya de salida, ese es un espesor menor que el que usted utilizó en su proyecto de losa reforzada. Bien. Yo tengo que darle a mi losa o a mis cables un perfil. Voy a dibujar aquí el eje neutro, que sabemos que va a estar a la mitad del espesor de la losa. T medios y T medios. Ese es nuestro eje neutro. El cable tiene que llegar, o los cables tienen que partir del eje neutro y llegar al eje neutro del otro extremo. Ese es por norma y definición lo que nosotros tenemos que hacer. De manera que esos son puntos de la parábola. El cable se ancla y se tensa siempre con el anclaje colocado a la mitad del espesor. El cable tiene que hacer parábolas ahora. Tengo que hacer parábolas y una parábola se define con 3 puntos. Ya tengo de estos dos claros externos uno de los puntos. Los otros puntos están aquí en la parte superior. Por ahí tiene que pasar el cable, respetando, déjenme volver a interactuar entre estas dos imágenes. Respetando los recubrimientos que debemos dejar aquí. De manera que aquí esto pueden ser 2,5 centímetros perfectamente para todos los casos. Necesito hacer un zoom ahí. Voy a colocárselo a 1 nada más. Del borde superior de losa, aquí yo tendría 2,5 centímetros. Igual para todos. Pongámoselos a todos. 2,5. Voy a omitir el cm de centímetros.
2,5. Para los claros exteriores, yo tengo una recomendación de que debo procurar utilizar un recubrimiento de unos 2 centímetros. Perdón, unos 4 centímetros. Así que yo podría decir aquí que al centro, por supuesto, podríamos hablar de que tenemos al punto medio del cable una distancia aquí de 4,5 centímetros. Ustedes van a ver diseñadores que aquí utilizan 2,5, ¿ah? Ok, 2,5. No es que esté mal, pero ese recubrimiento podría, en una losa que no tiene igual protección que los demás, claro, podría comprometer un poco la durabilidad. Es la única salvedad que hay que tener presente. A mí me gusta utilizar un poquito más de recubrimiento inferior allí. Y es lo recomendable. En los demás, claro, yo me puedo ir al fondo permitido, que es nuevamente 2,5, para que tenga mayor altura aquí el perfil, mayor yever. Y puedo utilizar 2,5. Estoy como haciéndoles el proyecto. No debiera. Ustedes tienen que investigar. Pero está bien, para explicar está bien. Y ya yo automáticamente tengo para cada claro 3 puntos de la parábola. Esto define toda parábola. Toda parábola necesita 3 puntos nada. Tres ordenadas en cada claro me definen las parábolas. Entonces aquí yo tengo, observen, voy a omitir la curvatura que ocurre aquí por el cambio de dirección del cable. Voy a considerar lo que son parábolas simples, ¿no? Se sabe que no es, pero para propósito de diseño podemos aproximarlo de esa forma. Bien, ahí tengo ya definidas mis parábolas. Entre los extremos del cable, utilizar aquí otro color, yo uno los extremos del cable con una cuerda y en el punto medio ahí tendría la ordenada Y correspondiente a este primer claro, a este segundo claro, a este tercer claro, al cuarto y al quinto. Con esas Y yo voy a, utilizando las relaciones, obtener las cargas equivalentes. Entonces hay que hacer ajustes. Cuando aquí decimos que ensayar cantidad de cables para cada tramo con su perfil, lo que estamos diciendo es que yo puedo tener cantidad de cables diferentes para cada perfil. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo hago para tensar eso? Bueno, yo puedo tensar mis cables por cualquiera de los dos extremos. Yo puedo tensar por aquí, yo puedo tensar por acá. Entonces yo puedo tener cables largos y puedo tener cables cortos que lleguen a ciertas columnas y se anclen en ciertas columnas. Si lo veo en planta, yo observo que donde tengo las luces más largas, yo debiera tener más cantidad de cables que donde tengo las luces más cortas. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr eso? Y aquí vamos a hacer uso de una estrategia muy utilizada en Panamá, que es la siguiente. Yo puedo tener
cables largos de extremo a extremo de la losa. Y con los cables no hay problema, como ellos vienen en longitudes, eso vienen en rollos, en tambores enormes, y de ahí saca usted la longitud de cable que necesita. Los cables no son como las barras que vienen en tamaño finito y usted tiene que empalmar y hacer traslapes. No, el cable no. El cable usted puede tener la longitud de cable que necesite. Entonces, yo puedo tener cables largos. Entonces, observe. Aquí yo tengo luces, una luz aquí interna de 6 metros, con luces de 750 y 750. Yo quisiera tener más cables en esta zona, porque es donde más luz tengo. Obviamente ahí es donde vamos a tener mayor demanda. Entonces, ¿cómo yo puedo colocar más cables aquí y acá y menos cables aquí utilizando una combinación de cables largos con cables cortos? ¿Bien? Yo puedo tener cables largos de extremo a extremo de la losa y puedo tener cables cortos que vengan y agarren estas dos luces de aquí. Y yo anclo ese cable ahí. Coloco otros cortos que los anclo entonces acá. Entonces ahora yo tengo más cables en unas zonas que en otras. Observa. Entonces esta es una situación en donde bien puedo yo tener estos cables cortos que voy a tensar por acá, por supuesto. Estos otros cables cortos hacia la derecha que vamos a tensar por acá. Y esto lo puedo tensar por cualquiera de los dos lados. Lo puedo tensar por aquí, lo puedo tensar por acá. Entonces yo puedo hacer múltiples combinaciones. Yo podría tener de repente, observen, otra cosa que yo podría hacer, quizás como yo que tengo aquí, observen, una luz de 6 metros. Esto no es simétrico, una luz de 6 metros, acá tengo una luz de 7 metros. Si yo quisiera mantener un empuje vertical más o menos equivalente, yo lo único que tendría que hacer aquí, de este lado, es elevar un poquito más este perfil. Porque donde yo elevo el perfil, o aumento estos 4.5, lo puedo llevar a 5, a 5.5, es decir, reduzco el valor de esta Y y se me reduce el empuje vertical, para tener más o menos el mismo empuje vertical que tengo acá, donde tengo una luz más grande, una luz de 1 metro más grande que acá. Bien, entonces observen. A eso nos referimos con que yo puedo tener cantidad de cables diferentes para cada tramo, y aquí lo estamos observando. Es más, observe lo siguiente. Yo podría colocar inclusive más cables aquí, cortos, que acá. Porque aquí no necesito, por esta luz que es más corta, no necesito colocar la misma cantidad de cables que voy a tener aquí. ¿Se ve? Y voy optimizando el diseño y ya estoy viendo que donde tengo luces más largas de 7 y 750, yo estoy colocando más cable que acá en estas luces de 6 donde estoy colocando menos cable. No va a salir perfecto, no va a salir exacto, pero yo voy haciendo los ajustes tanto en cantidad de cables como en los perfiles. Aquí, en esta luz de 6 metros, yo tengo la menor cantidad de cables, observen. La menor cantidad de cables lo tengo ahí. Y yo también puedo ajustar este perfil. Yo puedo subir este 2.5 a 3, a 3.5, a 4, a 5 centímetros para disminuir la y tener entonces un valor de carga equivalente que sea similar a los demás claros. No tiene que ser igual, pero se procura que sea similar. La carga equivalente de todos los claros se procura que sea similar. Y ella, noten que depende de la cantidad de cables, que es la P, y el perfil, que es la Y. Con la luz no hacemos nada, eso es por geometría, es lo que viene de arquitectura y eso no lo podemos alterar. Yo también tengo el rango este de W equivalente para jugar, observen. Tengo ese rango. Bien.
Así que tengo en realidad 3 parámetros de ajustes allí. La cantidad de carga que estoy balanceando en mi W equivalente, la cantidad de cables y las ordenadas de mi perfil. Entonces yo puedo ajustar aquí, yo puedo subir. Lo que no puedo es disminuir este 2.5, pero yo puedo reducir todas estas Y incrementando el recubrimiento inferior. Eso es permitido. Lo que no puedo ajustar más es el punto de anclaje, que sí es fijo, que está en el eje neutro, en el medio de la losa, y tampoco esto. Pero podría modificar, pero es bastante raro modificar este punto. Casi siempre utilizamos ese 2.5 porque mientras más alto sea el cable, mientras más alto sea el perfil del cable en esos puntos, mayor es el valor de Y que puedo desarrollar. Entonces es un juego de variables. Usted le da un plano a 2 ingenieros estructurales para que lo diseñen y no van a desarrollar el mismo diseño, ¿eh? Uno de los dos va a resultar de repente un poco más óptimo que el otro, porque hay rangos. Y eso ya depende del diseñador, su criterio, su experiencia. Observe, mi criterio es que yo debo utilizar un recubrimiento mayor en los claros exteriores, pero hay diseñadores que dicen, no, yo voy a aprovechar mis 2,5 centímetros por donde los pueda meter. Si hay problemas a largo plazo, a lo mejor ni usted ni yo vamos a estar aquí para atenderlos. Y así piensa la gente, créanme. Entonces, pero si usted es consciente de que las estructuras deben tener una durabilidad decente, usted utiliza un criterio mejor para su diseño. Bien. ¿Qué más en cuanto a esto? Bueno, déjenme ver. Una vez ensayamos nosotros y establecemos una cantidad de cables, un perfil, ahí entonces viene nuestro proceso matemático de cálculo, donde vamos a hacer el análisis estructural de la fuerza sobre la estructura. Y este es un análisis estructural que no es diferente a los demás análisis estructurales. Tenemos que hacer análisis de cargas de gravedad, de cargas laterales, por supuesto. Y considerar también la fuerza de los cables sobre la estructura. Esta parte es adicional en el preesfuerzo, la verificación de los esfuerzos. Y de esto hemos hablado bastante y seguiremos hablando, tanto en la etapa inicial y en la etapa final, para que los esfuerzos permisibles estén por debajo, perdón, los esfuerzos que le llegan a los cables y al concreto estén por debajo de los permisibles en ambas etapas. Hacemos la verificación de deflexiones, que es importante, para cumplir con los criterios de serviciabilidad. Aquí faltaba quizás un paso que lo podríamos meter por aquí. Y es la verificación de resistencia. Verificación de esfuerzos y resistencia. Vamos a llamarle 5.1. Tenemos que cumplir con cortante y flexión. Eso es importante. Que el cortante resistente sea mayor que el cortante último, que el momento resistente sea mayor que el momento último. Eso es importante. Eso es la verificación de resistencia. Y ahí sí ya tenemos todas las... Fisuración en losa difícilmente va a haber, por eso no lo estoy colocando, porque el campo en compresión que producen los cables hacen que realmente las losas postensadas no tengan problema de fisuración. Lo que decíamos de los espesores de losa, L sobre 40 es lo recomendable. Esto es lo otro que quería comentarles. La distribución de los cables en una losa. Nosotros agrupamos los cables
formando bandas, que aquí las vemos en el sentido norte-sur, en donde los cables se colocan concentrados o a un espaciamiento pequeño unos de otros, en un sentido, y en el otro sentido colocamos los cables uniformemente espaciados. Entonces, en una losa postensada vamos a ver bandas de cables en un sentido y cables uniformes en el otro sentido. Esto es muy similar a cuando en el diseño de un edificio reforzado tenemos marcos principales y marcos secundarios, o vigas principales y viguetas. Una analogía es lo que estoy haciendo. Las bandas vienen a funcionar como vigas principales y los cables uniformes vienen a funcionar como viguetas de piso. Se diseña de la misma manera los cables de bandas que los cables uniformes. La única diferencia es que en las bandas yo agrupo los cables sobre la franja de columna y los cables uniformes se reparten con un espaciamiento bastante regular. No es necesario, al igual que cuando dibujamos los refuerzos de las losas, no es necesario dibujar todas las líneas, es decir, dibujar una línea para cada cable, eso sería demasiado. Se utiliza una nomenclatura como esta. Un cable, algunos utilizan algo como esto. Utilizan un símbolo como este, como si fuera una D. Pero yo prefiero dejarlo así, sin eso. De manera que un cable que no tenga nomenclatura o una línea que no tenga nomenclatura representa un cable. Un círculo representa dos cables, es decir, que esa línea quiere decir que ahí van dos cables. Aquí, por ejemplo, este círculo quiere decir que ahí hay dos cables. El triángulo significa que se instala, esa línea representa tres cables. El cuadrado significa cuatro cables. Esa línea quiere decir que ahí por ahí van cuatro cables. Esto mayormente, estos símbolos se utilizan en bandas. Porque es cuando tenemos los cables agrupados. Hay otros símbolos yo puedo utilizar también que se utiliza bastante cuando tenemos bastantes cables, el rombo, que significa 5 cables. Y si tenemos muchos cables podemos hacer combinación. Yo también lo he hecho en ocasiones. Yo puedo tener de repente esto. Esto significan 6 cables. 4 más 2. Y es importante colocar una nomenclatura en el plano para que el que va a instalar interprete adecuadamente lo que usted hizo en sus dibujos. Hay dos tipos de anclajes. El anclaje vivo, que es el anclaje donde se tensan los cables. Importante señalarlo, el anclaje vivo es el anclaje donde vamos a tensar, y el anclaje muerto. Así se llama. El anclaje vivo es por donde se tensa el cable. El diseñador debe especificar de qué lado va a tensar la losa mediante estas flechas. Y el anclaje muerto. Cables muy largos, cables de más de 30 metros, yo los debiera tensar por los dos lados. Entonces en esos casos voy a tener dos anclajes vivos, pero debo especificarlo en los planos. Aquí se observa dónde están los cables, los anclajes vivos para el tensado, dónde están los anclajes muertos en su planta para ver qué haríamos en este caso. Bueno, así como está dispuesta la losa, una manera de seleccionar las bandas, yo me guío mucho, observen, yo me guío mucho por la posición del shear wall,
para colocar las bandas de cables. A mí me gusta colocar los cables uniformes que reaccionen contra la espalda del muro. Entonces ya eso automáticamente me define este sentido de los cables uniformes, y en el otro sentido tendría mis bandas. Yo podría tener bandas de cables aquí. No voy a dibujar anclaje ni nada, solamente voy a dibujar el sentido en el que yo colocaría las bandas. Esta parte es interesante, observen. Yo tengo anchos tributarios diferentes para este marco. Este sería mi ancho tributario para el marco que tengo aquí. Bien. Entonces, yo tengo aquí una serie de responsabilidades diferentes para cada claro. Entonces yo podría hacer lo mismo que estaba señalando abajo, de utilizar cables de distinta longitud. ¿Sí? Yo podría tener, como esto es un hueco, yo puedo tensar siempre donde tenga bordes de losa, yo puedo tensar cables. Yo podría tener unas bandas, una banda que venga por aquí, perdón, de cables largos, y puedo de repente colocar algunos cables cortos aquí y los tenso por aquí de este lado. Perfectamente lo podemos hacer, porque mi borde de losa viene por acá. Voy a hacer lo mismo aquí. Ya de esta banda hablamos, y aquí tendría entonces otra banda de cables. Por supuesto, las losas, los marcos con menos ancho tributario van a tener menos cantidad de cables que las bandas de los marcos internos. Entonces, en el otro sentido, tendríamos cables uniformemente distribuidos. Aquí empezaríamos. A mí me gusta colocar siempre, en el sentido de los cables distribuidos, colocar por lo menos dos cables por encima de las columnas, de la línea de columnas. Yo puedo tener dos o tres cables. Yo voy a poner hasta tres cables. Empiezo colocando mis cables por encima de la línea de columnas. Pero puedo tensar por acá. Poco a poco usted va a ir ganando la experiencia. Esto aquí. Son cables cortos. Bien. Y ahora, bueno, voy a repartir los cables uniformes que seguirían, ¿no? Tener aquí contra ese hueco de la escalera. Estos son cables cortos. Aquí sí ya van a resultar otros más largos. Continuarlos por acá. Hacia el hueco del ascensor, observe, yo tengo que colocar cables aquí. Por supuesto, yo tengo que anclar los cables al borde de la losa, ¿no? Estos. Continuarían hacia allá arriba, ¿no? Esto que estamos colocando aquí, ¿no? Y aquí nos queda bastante bien. Esquemáticamente ya
le, le tengo dibujada cómo sería la selección de la orientación de las bandas y de los cables uniformes. Aquí me faltan unos cuantos. Justamente aquí donde iba a hacer reaccionar los cables contra el shear wall. Aquí. Ahí está. Y yo tendría que colocar la nomenclatura de los cables. Voy a tomar esta, por ejemplo. Yo podría decir, ok, yo podría decir que aquí hay 4 cables, que estos son 3 cables largos que estoy colocando aquí, y que estos son 4 cables más. Aquí en total tendría 4 y 4, 8 y 3, 11 cables, si fuera el caso. Si fuera este el caso. Acá yo podría tener de repente 4 y 3 serían 7 cables que tendría que colocar aquí. Entonces yo tendría 11 cables. Quizás salgan más. Aquí estoy solamente para ir rápido. Quizás por aquí salgan unos 15, 20 cables inclusive, bien agrupados, ¿no? Que es lo que normalmente sucede con las bandas. Pero observo que en este tramo yo tendría 3 cables que serían estos largos. En estos dos claros tendría los 11 cables que dijimos y en este tendría 7. Y de esa manera yo puedo ir haciendo mis ajustes. Inicialmente en mi ensayo, que menciono aquí, de cantidad de cables con su perfil, para luego hacer entonces el análisis estructural. Los cables se anclan un poquito más atrás de las columnas, como a 1 metro 20 por ahí, de la línea de columna. Ahí es donde se anclan los cables, y así como se anclan en el extremo de la losa, en el eje neutro, el cable intermedio, si yo tengo un cable que llega hasta aquí, ¿no? Unos que vengan aquí y rematan aquí, él se ancla también en el eje neutro. Estos cortos que estamos colocando aquí se anclan también en el eje neutro. Eso es importante. Hay veces que podemos tensar cables, o yo puedo tener anclajes vivos en algunos puntos internos. Es poco frecuente, pero se utiliza en ocasiones. Entonces yo tenso la losa por debajo, pero es un poco incómodo, pero también se puede. El posttensado es muy versátil. También, déjenme ver si abro una pantalla, una pizarra por aquí. A ver, eso es para ahora. Si tengo columnas desalineadas, vamos a suponer que yo tengo un eje de columnas que no está alineado, sino que es un eje así, pues. Pensar que tenemos una cosa así. Que eso puede pasar, ¿no? De manera que yo tengo un marco con columnas desalineadas. Vamos a pensar que nuestro borde de losa viene por aquí. Y así, pues, porque es una losa irregular. Muy común. Los arquitectos, ustedes saben. Pero no vamos a hablar mal de los arquitectos si son nuestros clientes. Llévese bien con los arquitectos, porque ellos le van a traer más clientes, ¿no? Que llévese bien, siempre bien con los arquitectos, ¿no? Son nuestros clientes. Y si son arquitectas, mejor. Entonces, yo puedo colocar mis cables con cierta curvatura. Gracias a que él es flexible, yo puedo instalar cables que hagan esto. Observen, perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Puedo tener bandas de cables que hagan esto. Esa es la versatilidad del posttensado.
Eso se puede hacer tanto para cables de banda como para cables uniformes. Eso es perfectamente válido. Yo puedo tener cables también en el otro sentido, uniformes, y quizás algunos. ¿Bajo qué situación yo puedo tener agujeros de losa? Entonces yo puedo tener una serie de cables que, si no tengo cuidado, me van a quedar así, ¿no? Yo no puedo hacer eso, porque debo respetar que ahí es necesario un agujero para pasar ductos, algunas tuberías, qué sé yo, mil cosas que se necesitan en instalaciones en los edificios. Así que yo puedo hacerle un desvío a mis cables, así, perfectamente. Eso se permite. Parte de la versatilidad del posttensado. Siempre es bueno colocar cables en la línea de columna, así que por aquí vendría una, quizás venga algo así, ¿no? Y voy a aprovechar este dibujo porque es importante también para el instalador que nosotros coloquemos el perfil en cada claro, el perfil que debe llevar el cable. Por ejemplo, si esta es una losa, vamos a pensar en una losa de 20 centímetros, que es una de las más frecuentes que utilizamos. Yo tengo 20 centímetros de losa y el perfil se mide, como el instalador va a medir el perfil desde el fondo de la formaleta, estos perfiles se definen desde el fondo de la formaleta. Usted no le dé al instalador la información de las Y, porque él con esa Y no hace nada. Eso lo hace uso de ese valor usted como diseñador u otro ingeniero. Usted le va a dar la distancia a la que él tiene que instalar el cable desde el fondo de la losa, porque eso sí él lo puede medir. Todas las ordenadas del perfil se colocan en el plano, medidas desde el fondo de la formaleta, y hay que colocar 3 valores por claro. Por ejemplo, aquí en este primer claro, esta distancia sería T medios, que si es de 20 centímetros la losa, esto sería 10 centímetros. Acá sería 4.5, acá sería 17.5, que es la diferencia de 20 menos 2.5, 17.5, 2.5, 17.5, 2.5, 17.5, etc. Entonces aquí yo tendría que colocar, para este claro, el perfil, vamos a colocarla aquí, el valor en este caso sería 17.5. Aquí, si este es un claro exterior, yo podría usar 4.5 aquí en el medio, 4.5, 17.5, 2.5 acá, 17.5. Si este es un claro externo también, pues podría ser 4.5, 17,5 y en el extremo 10 centímetros, que es el punto donde vamos a anclar los cables al borde de la losa. El sentido de los números nos indica también van en la misma dirección de los cables. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo otro eje de columna, vamos a suponer que las siguientes columnas están por aquí. Esto sigue para acá. Entonces los cables uniformes, yo también tengo que proveerle su información de instalación, pero siguiendo ahora el perfil o siguiendo la dirección de estos cables. Todos estos pueden estar a 17.5, lo voy a utilizar aquí en verde, que sería el punto alto sobre la línea de columnas. Hacia el medio él podría estar con 2.5, que es la parte baja de la parábola, y por acá 17,5 nuevamente.
porque estoy pasando por el punto alto que es la línea de columna. Y tengo que hacerlo en varios puntos, ¿no? 17.5, 2.5, 17.5, etc. Así es como se lee. Y si usted está encargado de la línea de postensado de su empresa, entonces usted tiene que en las inspecciones verificar que el instalador está leyendo el plano apropiadamente. Esto tiene que aparecer en los planos, si no, esos señores no saben cuál es el perfil que hay que darle al cable. ¿Cómo se le da el perfil al cable? ¿Cómo yo instalo los cables para que él quede en su posición? Si esta es, hablando en términos de construcción, a mí me gusta más hablar de construcción que de diseño, créanme. El diseño es pura matemática. Construcción es como más cool. Pero si usted tiene, porque es físicamente lo que hacemos, usted tiene su formaleta de fondo, aquí está el plywood, ¿no? Y usted quiere que su cable esté a esta posición, este sería el cable. Y él va para allá atrás, ¿no? ¿Cómo yo lo fijo para que él esté en esa posición? Yo puedo utilizar unas barras, esto está apoyado sobre la formaleta. Te agarra una barra de esas y les da esta forma, en 3 dimensiones, ¿no? Y aquí coloca su cable y eso lo amarra con alambre dulce, ¿no? Aquí tendría el cable, ¿no? Utiliza de esas barras lisas, le dicen barras número 2, que son lisas. Parece como un alambre grueso, ¿no? Esa barra número 2 es una barra de 1/4 de pulgada. 1/4 de pulgada. Sirve perfectamente para esto. Hay unas de plástico prefabricadas, bien prácticas. Y lo que usted hace es que en taller las hace de distinto peralte. Te puede tener esto que vaya desde 2.5, que serían las más pequeñitas, centímetros, hasta, bueno, necesitaría para estos perfiles, estos puntos de acá, 17,5, ¿no? Por supuesto, no va a ser suficiente con que usted coloque una en el principio, una en el medio y otra en el final. Usted quizás necesite varias de esas sillitas, así se le dice en construcción, porque ahí es donde se asienta el cable, ¿no? Usted quizás necesite varias de esas sillas de distinta altura. Y si usted quiere que nadie se equivoque, usted cuando las hace en taller, como esto va a estar contra la formaleta, es importante protegerlo, este acero, porque ese acero prácticamente no va a tener recubrimiento. Por eso que las plásticas son muy buenas, porque las plásticas no se corroen. Pero usted las puede hacer de acero número 2 siempre y cuando las proteja bien. Tiene que colocarle su pintura anticorrosiva y la puede pintar aquí para darle protección con alguna pintura que inhiba corrosión, unas pinturas anticorrosivas de distintos colores. Usted puede tener las rojas, amarillas, azules, verdes. Y el constructor ya se memoriza que las rojas son de 2.5, que las azules son de 17.5 y ya él sabe, cuando ve el plan, ya él piensa en colores. Aquí voy a utilizar una roja, aquí voy a utilizar una azul, así. Usted le facilita tremendamente el código de colores en construcción, le facilita la vida a mucha gente. Usted sí, como ingeniero, cuando tiene que inspeccionar, usted anda con su cinta métrica midiendo el perfil del cable, ¿no? Y comparando, por supuesto, su referencia es el plano. Esta información tiene que estar presente en los planos.
Ya que estamos hablando de plano, permítanme, creo que por aquí tengo algunos planos postensados para mostrarles. Déjenme ver. Yo por ahí les puse en material de apoyo algunos ejemplos de planos postensados. A ver. Ejemplo de planos y memorias. Ajá. Estos. Ah, este está súper. Ya les comparto pantalla de nuevo. Ok, vamos a compartir pantalla otra vez. Observe que aquí hay una planta. Aquí hay dos dibujos. Esta es la planta de refuerzos. A mí me gusta separar la planta de refuerzos de la planta de cables. ¿Ok? Entonces, en la planta de refuerzo colocamos todos los refuerzos. Observe que yo utilizo la nomenclatura esa de top and bottom. El T2 y el B2, el T5, el B5 y sobre qué se extienden, ¿no? ¿Dónde van esos refuerzos? Bien, ¿dónde van? Y hasta dónde se extienden, ¿no? Alrededor de los muros, sobre las columnas, ya ustedes saben, ¿no? Alrededor de agujeros. A mí me gusta poner barras alrededor de los agujeros porque es importante y también el código lo dice. Si hay capiteles, pues se colocan capiteles también. ¿Dónde van? Hay una planta de dimensiones, no la tengo aquí abierta, pero también hay una planta de dimensiones, una tercera planta de dimensiones donde están acotadas todos estos tamaños y espesores de capiteles y demás. Aquí está todo el refuerzo. Esta es una planta de refuerzo. Y aquí estaría la tabla, ¿no? Aquí están los refuerzos T, barra número 5, la cantidad, lo que no le falta información, cantidad, longitud y espaciamiento, ¿no? El número de la barra, perdón, el número de la barra, la longitud, el espaciamiento, la cantidad, etcétera. Donde es requerido el espaciamiento, usted coloca el espaciamiento, ¿no? Si hay observaciones, siempre tengo una columna de observaciones. Esto quiere decir que estas barras hay que instalarlas con un gancho, ¿bien? Y algunas con una forma, dependiendo, ¿no? Ese gancho quiere decir que en este borde, porque esta losa justamente tiene una viga de borde, entonces aquí observe que estas barras hay que anclarlas, y porque no son continuas del otro lado, la losa se acaba aquí, entonces hay que rematarlas en gancho. Las que son rectas no necesitan esa observación. Entonces ahí le indica eso, ¿no? Eso es como observación. Refuerzo superior T, refuerzo inferior. Observe las nomenclaturas. T de top, B de bottom. ¿Sí? Todo el refuerzo en forma de tabla, así yo no tengo que estar colocando nada más que la referencia. El T19 y el B19 que van sobre esta columna en este sentido, y el T14 y el B14, el reforzador viene acá y los ubica. T19 son 8 barras número 5 de 5 metros. El T14, 6 barras número 5 de 3,25. La B9, 4 número 4 por 5 metros, etc. Los cables, observen. Aquí está viendo usted los cables uniformes y el anclaje vivo de este lado. Cada línea representa dos cables. Ahí está la nomenclatura. Dos cables, este es el anclaje muerto. Estos son los cables uniformes. Y en el otro sentido, observe las bandas. ¿Cuántos cables hay aquí? Cuente. Cada combo de estos representan 5 cables. Déjenme citar la nomenclatura por aquí. Sí, aquí está.
El círculo son 2 cables, el triángulo 3, el cuadrado 4, 5 el rombo. Esto quiere decir 6 cables porque es la combinación de 4 más 2. Extremo pasivo, que también es el anclaje muerto. Si usted quiere sonar un poquito más fino, usted dice, bueno, extremo pasivo, no anclaje muerto. Extremo activo, no anclaje vivo, está bien. Son sinónimos. Si hay algún comentario que hacer, aquí no hay ningún comentario que hacer, pero usted tiene la tabla ya para eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos cables hay aquí? Si el rombo representa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 cables. ¿Por qué tanto, prof? Ah, porque acabo de acordarme que esto tenía un cantolibre terrible aquí, observen. Y hay unos cantolibres como de, ¿cuánto era? Como de 6 metros me parece que era. En la tabla de dimensiones aparece. Esto está acotado en 4,80 y algo, o sea que aquí habían como, sí, como 5 y pico de metros, ¿no? Esta banda tiene 3 por 4, 12 y 3, 15. Menos porque tiene un ancho tributario menor, por supuesto, igual que acá. Bandas en este sentido, espaciados en los otros. Observe la nomenclatura del perfil, 10 centímetros porque la losa es de 20 y el cable se ancla a la mitad. 10, 2.5, 17 y medio. 17 y medio, 2.5, 10. En las bandas también, 17, en el sentido de las bandas, 17 y medio en el punto alto, 17 y medio. Aquí hay 15, observe. Este perfil está bastante alto. ¿Por qué bastante alto? Porque yo necesito anclar, donde yo necesito realmente más empuje hacia arriba en el canto libre, que es un canto libre horroroso que hay ahí. Entonces, casi que tiene el mismo tamaño del backspan, ¿no? De la luz de atrás. Entonces yo no necesito tanto empuje hacia arriba, por eso tengo el cable bastante alto ahí. Observe 10, 10, que 15, 10, para que él realmente haga el empuje requerido acá, ¿no? Y anclado también a 10 centímetros, que es la mitad del espesor de la losa. En el sentido de los espaciados, 10, 2.5, 17 y medio, 2.5, 10. Esa es la altura del perfil que tengo que darle a esos cables allí. Bueno, te ve los cables cortos, donde tengo, aquí esto lo hice reforzado, metí puro refuerzo aquí, creo que eso está por acá en la planta de refuerzos, y aquí está. Los refuerzos de losas S1 y S2 deben estar por acá, ojalá estén, sí, aquí están. Son barras número 5, superior e inferior a 20. Y hay unos detalles en otra hoja, ¿no? Hay que buscar esa hoja ES07, para ver qué fue lo que dibujamos ahí. En los agujeros, estos X1 y X2, son estas barras que están aquí en alrededor de esos agujeros, que deben estar detallados acá en la planta de refuerzo. Aquí está. No hay losa sin agujeros, créame. Esto tenía escaleras por allá, muros por allá, escaleras y ascensores por aquí. Yo te veo algunos cables cortos, porque la losa solamente llega hasta ahí. Y estas zonas donde realmente poner cables aquí tan cortos no van a ser tan efectivos. Observe que aquí yo tengo el borde de losa por aquí y lo tengo también por acá, porque por aquí vienen los ascensores. Yo para qué voy a poner un cable de 2 metros. Un cable de 2 metros no va a hacer nada, todo se va a ir en pérdidas por anclaje de la cuña y por fricción. Eso no es efectivo. No ponga cables tan cortos. A mí no me gusta colocar cables de menos de 2 claros, salvo en algunas ocasiones como esta, ¿no? Ni modo. Pero en este pedacito, eso mejor es hacerlo reforzado y usted llena eso de barras ahí, ¿no? Prácticamente se va a comportar como una losa en una dirección. Usted le coloca ese refuerzo que aquí está detallado como S1 y S2. ¿Qué más les puedo decir de esto? Hay una nota general donde aparecen todos los detalles de especificaciones. A ver qué más aquí. Aquí hay varios. Estas plantas son similares. A ver si hay alguna que sea un poquito diferente. Estas tienen una serie de engrosamientos de losa, esto como si fueran unas vigas. Aquí había unas cargas un poco pesadas, había que colocar algunas vigas
tiene 1,20, 40 centímetros, es decir que esto descuelga por debajo de la losa 20 centímetros más. Cada caso es distinto, ¿no? Esta es una planta de dimensiones nada más, observa. Aquí solamente están las acotaciones, todas las acotaciones necesitadas para construir la losa, ¿no? Estos anchos de estas vigas engrosadas, cuánto tengo que extenderla hacia atrás, ahí hay 1,20. Todas las dimensiones requeridas están allí, todas, los espaciamientos de los marcos, las luces. Aquí no hay detalle de refuerzo ni nada. Esta es una planta, y lo debe decir así, planta de sótano. Por aquí debe aparecer que esto es las dimensiones. Y es solamente medidas para el carpintero que se guíe cómo debe hacer la instalación de su formaleta. Por aquí venía una rampa, ahora que recuerdo. Una rampa que sube, así que eso para la losa representa un agujero igualito que las escaleras. Entonces bueno, esta es una planta, un cuadro de vigas. En las vigas hay que colocar la nomenclatura, la numeración de la viga, viga 1 hasta la 14. Aquí en esta planta están, por ejemplo, la viga V1, esta viga V1. A mí me encanta poner vigas perimetrales, ¿eh? Siempre que puedo las pongo. La viga número 1 viene aquí. Este edificio continuaba, esto es de una junta sísmica. Bueno, tienen varios edificios adosados, pero con una junta sísmica en el medio, ¿no? Para independizarlos estructuralmente. Esa viga V1 usted la ve perimetral. ¿Cómo es ella? Viene al cuadro y aquí esquemáticamente le dice el ancho, el peralte, el refuerzo superior inferior, el refuerzo lateral, si hay. Cuando veamos torsión vamos a ver que es necesario colocar un refuerzo lateral. Si la viga es muy profunda también tengo que colocarlo, el recubrimiento. Y los estribos, cómo se colocan, ¿no? Hay estribos cerrados, también hay ganchos. Y aquí están las propiedades, ¿no? Las barras inferiores, si hay corridas, si hay barras adicionales en el centro, superiores a la izquierda, corridas y a la derecha. Los estribos y la cantidad de patas, ¿no? Si son de 2, 4, 3 patas. Contraflecha. Esto también, siempre que usted lo pueda poner, póngalo, ¿no? En estas losas que tenían estos cantolibres que yo mencionaba, observo que aquí dice CF 1 centímetro, CF 1 centímetro, CF 1 centímetro. Contraflecha quiere decir que la formaleta se debe instalar con una altura aquí 1 centímetro más alta que el resto de la losa. Eso es una contraflecha. Usted le da a la losa sobre todo cuando tiene luces fuertes, tengo que hacer un cantolibre muy fuerte como ese que estaba mostrando. Cantolibre así. Si usted no le da una contraflecha, esto se va a dormir, ¿no? Como dicen popularmente, ¿no? Se le va a dormir ahí el cantolibre y bueno, pues comienza a grietarse por ahí algunas paredes que están, y la gente comienza a hablar muy mal de usted. Y usted no quiere eso, usted lo que quiere es que hablen bien y que le traigan clientes. Entonces yo, para evitar eso, hay un truquito que se llama la contraflecha. Contraflecha significa que usted hace una instalación con un valor aquí, que por lo general está entre 1 a 2 centímetros, es lo que normalmente se puede utilizar de contraflecha. Esto es virtualmente gratis. Claro, los carpinteros lo odian porque los constructores detestan estas cosas porque la altura de la formaleta no va a ser uniforme. Aquí los puntales que tiene que colocarlos, tiene que recordar levantarlos 1 centímetro más para que la losa realmente tenga, en inglés se llama camber, su contraflecha o camber, para que cuando vengan las cargas, entonces
ya la deformación no parte de la horizontal, sino de 1 centímetro arriba, y ya lo que esto se vaya a deflectar sea mucho menos, ¿no? Aquí exageré un poco, ¿no? Quizá vaya a quedar más bien así, ¿no? Dentro de lo permitido, ¿no? Dentro de lo permitido. Así que la contraflecha es bien útil. También la puedo utilizar en luces internas, ¿eh? Luces internas. Cuando hicimos el Soho, en el Soho habían unas luces chuletas, que se me olvida, como de 11 o 12 metros internas. Allí le metimos un canto, una contraflecha de 2 centímetros hacia arriba. Y nada, ahí está, funciona bien. Una deformación contraria. Y usted la coloca donde va, ¿no? Ahí está, contraflecha de 1 centímetro. Y esta es una planta de puros dimensionamientos y nomenclaturas, ¿no? Aquí están las vigas V6, V7. Para ver estas V7 que iban hacia el canto libre, ¿de qué tamaño eran? Ahora tengo curiosidad. V7. Observen ese tamaño de una viga de 50 por 80 de peralte, ¿eh? Claro, para poder agarrar ese canto libre, y había unas más fuertes, había uno de 1,20 m de peralte. Estas V10, que aquí no las veo, pero creo que estaban en un área donde había un gimnasio. Sí, eso es otra zona. Notas generales. Te coloca por ahí el espesor de la losa. Y alguna información de relevancia. Cuadro de vigas, ya hablamos de él. Hay unas vigas especiales. Si hay unas vigas diferentes, bueno, te las ponen. A ver, ¿qué más tenía por aquí esto? Abrí varias plantas. Ya mencionamos esto. Estas son unas losas que habían ahí que eran más grandes. Observe lo que decíamos, ¿no? Las bandas, como están seleccionadas, usted en planta las puede identificar automáticamente. Las bandas aquí van en el sentido este-oeste. En el otro plano iban en el sentido norte-sur, ¿no? Acá. Por razón del canto libre, ¿no? Que esto se orienta según la configuración geométrica de la estructura de la planta. Entonces observe aquí, importante, estas son unas zonas que tenían unas cargas más elevadas, así que ahí hay unos engrosamientos de losa, y observen que tenemos más cables aquí. Hay unos cables largos, que son estas dos líneas, que vienen acá, que son 3 y 3, 6 cables. 6 cables largos que vienen de extremo a extremo, se anclan por los dos lados. Saben que tengo anclaje vivo de ambos lados porque es un cable largo. Son cables largos de más de 30 metros, hay que tensarlos por los dos lados. Y tengo una serie de cables cortos aquí, 3 cables y 3 cables adicionales. Es decir, que aquí hay en total 3 por 4, 12 cables. 6 cortos y 6 largos. Igual ocurre del otro lado. Esta banda, que tiene menos ancho tributario porque es exterior, tiene solamente 6 cables, la mitad, ¿no? 6 cables. El perfil 10, 5, 17 y medio, 17 y medio, 2.5, 17 y medio, 17 y medio, 2.5, 17 y medio. Así es como debe instalarlo el cablero, le dicen al que instala cable. Así como el reforzador es el que instala el refuerzo, el cablero es el que instala los cables. En tu cuadrilla de cableros que se encargan de instalar estos cables, ¿no? En el sentido de los cables uniformes, cada línea representa 2 cables. Ahí está la bolita. Ahí está el anclaje vivo, por donde debo tensar. Y del otro lado, seguramente tengo anclajes vivos también, porque esta losa es bien grande y los cables son muy largos. Donde hay agujeros, yo tengo que rematar el cable allí. Observe. Aquí en este caso, incluso estamos tensando del lado este, ¿no? Donde está el agujero este. Aquí hay una rampa, cables tienen que interrumpirse allí para poder que la rampa que viene en otro plano pase.
Estos son los cables que vienen de la losa inferior, porque son de la rampa, ¿no? La rampa es una losa inclinada. Y bueno, ya mencioné el perfil, observen los perfiles aquí, 17.5, 7, 17.5, etc. Y acá está la planta de refuerzo. Tenga siempre buenos dibujantes trabajando con usted, dibujantes que sean estructurales. El ingeniero no, si yo tengo que dibujar una losa yo la hago, ¿no? Pero en AutoCAD no, pero es preferible que usted tenga su cuadrilla de buenos dibujantes, porque esto es bastante consumidor de tiempo, ¿no? Yo lo que hago es que entrego un rayado al dibujante a mano alzada y como ya él lleva muchos años conmigo, él ya sabe hasta interpretarme bien qué es lo que yo quiero decir. Y hasta a veces donde me faltan refuerzos, me dice, oiga, aquí no le falta un refuerzo. Sí, sí, pongo eso. Aquí están los cuadros de los que ya hablamos, la nomenclatura, etc. Así que para comodidad es preferible colocar la misma planta, la información del refuerzo y al lado la información de los cables, para no saturar todo el dibujo. Entonces tenemos planta de refuerzo del nivel en cuestión, en este caso este es un semisótano, un sótano, perdón, y la planta de cable. Siempre es bueno colocar la elevación en el nivel donde está. Esa planta está en el nivel 5695, este es un nivel topográfico que le sirve de referencia al constructor, ¿no? Elevación 5695, ustedes saben en topografía eso que significa, ¿no? Esa es la cota del nivel superior de la losa. Ok, aquí está un detalle de rampa, ¿ves? La rampa, que es una losa inclinada, y cómo van los cables instalados. Por ahí va una serie de bandas en el otro sentido. Esto es para que le sirva de guía también al que está construyendo, se pueda referenciar cómo debe hacer con la rampa, ¿no? Los cables que vienen de la rampa vienen del nivel inferior y llegan al nivel superior. Eso es lo que quiere decir el dibujo. Perdón. Eso es lo que quiere decir este dibujo. La planta inferior, la planta superior y la rampa que las unen. Y los cables uniformes que vienen así. Quiere decir que si esta es la planta inferior, estos cables deben continuar en la losa que sigue por la rampa. Y en la parte de acá debe recibir los que vienen de la losa de abajo. Así que cuando diseña, recuerde, piense siempre como constructor. Y cuando construye, piense siempre como diseñador y usted será tremendo profesional de esto. A ver, estos cables de bandas aquí, en total, aquí hay 12 cables. Esta tiene también 12 cables. 3x4, este es 4x3. Lo único que la diferencia es que estos sí van corridos de extremo a extremo. Estos sí hay algunos que son más cortos que otros, ¿no? Postensado es un mundo, que hay mucho de qué hablar en esto. Me gusta siempre ver la parte constructiva. No soy profesor solamente de números. Me gusta que vean también la parte constructiva. La parte matemática, eso lo podemos siempre ver en los cálculos. Pero es importante que ustedes se lleven también la parte, algo de experiencia de sus profesores y también de detalles constructivos, que son... El estudiante cuando se gradúa va primero a campo. Difícilmente usted va a ir a una oficina de diseño, usted lo van a mandar para campo. Así es como comenzamos todos. Después usted, si se interesa por esto, vaya aprendiendo un poco más de diseño y va a ir tomando experiencia siempre de la mano de alguien que tenga ya un camino recorrido y lo va a ir guiando, ¿no? Poco a poco. A ver, veo consultas en la audiencia. Vidalma tiene la palabra. Buenas tardes, profesor.
Observando la explicación que usted estaba dando constructivamente, en la etapa de albañilería, cuando van ya a bloquear las paredes de borde, por lo general dejan unos pequeños aceros que sobresalen de losa, eh, y ponen el bloque y lo rellenan. No sé si eso sea buena práctica, pero he visto en algunas ocasiones trabajadores que perforan la losa. Eh, ¿Qué podría pasar en todo caso si le dan a un cable en esa perforación de la losa, profesor? Buena pregunta, Vidalma. Y eso es algo que ocurre. Eh, a ver si le puedo compartir pantalla nuevamente. Permítame. Voy a utilizar el mismo dibujo que tenía aquí. Bien, si yo voy a colocar, o si yo tengo que instalar aquí una pared, para el anclaje de esa pared, y más si va a ser una pared de un balcón, yo debo dejar, como usted bien dice, un acero embutido aquí, que se instala cuando se vacía esta losa, o antes de vaciar esta losa, pues, para que él quede allí embutido. Y luego, entonces, cuando viene el bloqueo, los bloques se instalan con sus celdas, de manera que la varilla quede embutida dentro de la celda, y esa celda, que podría estar aquí así, se rellena perfectamente. De esa manera entonces queda realmente anclada a la pared. Eso puede llevar sus vigas y sus columnas de amarre, ya usted ha visto que yo he hablado de eso en los seminarios, ¿no? Entonces, ahora, esto también podría haber sido de concreto. Si esta es una losa de estacionamiento, aquí quizás lo más conveniente es que se construya un muro. Yo puedo construir aquí un muro de concreto y este acero, entonces, junto con el acero de refuerzo que va a llevar acá, debe estar debidamente anclado también. No importa si es de concreto o es de bloques, lo importante es que estas barras deben estar previamente embutidas. ¿Dónde vienen los problemas, Vidalma? Cuando hay modificaciones, cambios, olvidos, y entonces hay que instalar una pared en un punto donde no se habían dejado de esas espigas, como le llaman, espigas o dovelas. Entonces ahora yo tengo que colocar una pared aquí y yo no tengo esas espigas colocadas. Y viene el problema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que mis cables van a venir aquí y se van a anclar por acá. Entonces, si ahora yo voy a, necesito colocar una pared que a alguien ahora se le olvidó, o que se cambió o hubo alguna modificación, el dueño ya no quiere la arquitectura que se había pensado originalmente y modificó eso, o lo que ocurre muy frecuentemente, el comprador de ese local viene con una arquitectura distinta a la original y dice, no, no, olvídense de esas paredes, las paredes que van son las que hizo mi diseñador acá, que viene de Miami y lo que él quiere es esto. Entonces, usted tiene que anclar esa pared, usted no tiene de otra. Entonces va a tener que perforar para entonces introducir las barras que no se habían introducido anteriormente. Tiene que colocar ahí barras nuevas y eso tiene que instalarlo con su respectivo epóxico. Se ancla y se le coloca un epóxico adherente para fijar las barras, porque usted no le va a poder dar ese doblez, créanme. Esas barras ya tienen que ir embutidas rectas y para que ellas puedan desarrollar su resistencia va a haber que anclarlas con epóxico. Es un adherente para que la barra quede perfectamente fija, ¿no? Ya después te puede colocar entonces su acero, lo empalma bien y instala su pared. El problema y el riesgo está en que usted puede
al taladrar, te puede romper alguno de esos cables. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, examinar los planos, ver, y esto es aproximado, aproximadamente por dónde pasan mis cables y dónde están los puntos altos. En donde están los puntos bajos usted no tiene problema. Si usted tiene que perforar la losa de arriba hacia abajo, no le va a dar al cable porque está muy profundo. Pero si hay una zona donde usted tiene perfiles altos, que son generalmente en las líneas de columnas, por eso tiene que tener cuidado. Tiene una situación como esta por aquí, donde el perfil del cable va a estar alto, tiene que tener mucho cuidado con la longitud de perforación que va a hacer ahí. Lo último que se quiere es romper un cable. Cuando usted rompe un cable, usted pierde el preesfuerzo de uno de esos cables. Quizás uno no sea crítico porque ahí hay factores de seguridad. Pero si revienta más de un cable, sí podría haber un problema serio. Entonces quizás lo peor que puede pasar es bueno, que se pierda la resistencia esperada y usted tenga entonces que reforzar la losa y utilizar de repente fibra de carbono o algún refuerzo especial. Bueno, eso siempre es un problema. Así que, Vidalma, para responderle, tratar de evitar eso al máximo, seguir el plano lo más que se pueda y si hay que hacerlo necesariamente, examinar bien dónde están los puntos altos y los puntos bajos del cable. Hay ocasiones donde hay gente que penetra, y esto sí, aquí sí hay que tener cuidado para colgar cosas de la losa. Déjenme ver el otro dibujo que tengo por acá. Aquí. Imagínense que yo aquí vaya a colgar algunos ductos o algunas lámparas o algo bien pesado y tenga que perforar la losa de abajo hacia arriba. Si está cerca del centro, usted se corre el riesgo de que esos anclajes pues, puedan dañar algún cable. Es preferible colocar más de uno, colocar dos, pero que estén alejados y unirlos. Hacer una cosa que sea un poco así. Yo puedo anclar algo aquí, acá y unir y aquí colocar lo que vaya a colocar, ¿no? En la parte de abajo. Y yo sé que por acá estoy libre de riesgo, ¿no? Entonces, si voy a meter un anclaje por aquí, es probable que tenga problemas allí con la parte inferior del cable. Una buena práctica se hace poco en Panamá, porque las cosas buenas cuestan y en Panamá a la gente le gusta ahorrar plata. Bueno, en otras cosas, pero en lo que realmente es útil, no les gusta. Y hay que ser claros en eso. Fíjense, usted puede, hay unas tizas o unos pilotos especiales, y yo esto siempre lo recomiendo, con lo que usted puede marcar la formaleta, rayarla por donde pasan los cables. Usted puede rayar la formaleta y esa tinta queda allí de manera que en el hormigón, cuando hace el vaciado, queda marcado la posición por donde pasan los cables. Y de esa manera usted nada más tendría en el futuro que que examinar la losa por debajo, porque ahí se reflejaría, estaría marcada con esa tinta especial o como un crayón especial, ¿no? Está marcado por dónde están pasando los cables y usted se puede guiar. Si no, hay otra forma, siempre hay forma. Lo que pasa es que todas las cosas tienen un costo. Usted puede escanear, hay escáneres que pueden detectar la presencia del acero de refuerzo y de los cables, pero esos servicios son costosos. Y hay gente que dice, no, me la rifo, no va a pasar nada. Y casi siempre cuando usted dice no va a pasar nada, bueno, se corre el riesgo de que sí le pase, ¿no? Y si está en duda, en una situación como esa, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando uno está en duda? Cuando usted tiene dudas sobre cómo proceder, ¿qué tiene que hacer? Puede consultar con el diseñador estructural
o llama a un especialista. Llama a un especialista para que le haga un examen de la situación antes de proceder y hacer un mal trabajo o comprometer la estructura, que es lo que menos se quiere. Bien, entonces, bueno, Chuleta, no me dio tiempo, que cuando me agarro a hablar de construcción, no olvídense, aquí no puede dar la noche y no termino. Quería comenzar el desarrollo de este ejemplo, pero ya lo vamos a tener que postergar para la próxima clase, sobre el diseño de una losa. Aquí dice pretensada, pero en realidad es una losa postensada. Todos los lineamientos que hay que seguir, y esto les puede servir de guía para el desarrollo de su proyecto. Así que bueno, por hoy, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional antes de irnos. Justamente de este tema postensado que voy a hablar en el seminario del viernes, así que ahí están todos cordialmente invitados. Si no, entonces, bueno, quedamos aquí por hoy y continuamos en la próxima clase. Saludos a todos, que estén bien y que pasen una feliz tarde. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta rapidita. Yo